Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia. Héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida. Y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. Conocer la vida de los santos nos ejemplifica la realización concreta de una de las grandes verdades de la fe cristiana. Y es tan importante que tiene su propio artículo en el credo, cuando decimos, creo en la comunión de los santos. Conozcamos entonces el santo del día. San Andrés Kim Tangón, San Pablo Shong y compañeros mártires. La liturgia de la Iglesia hoy hace memoria de los santos coreanos Andrés Kim Tangón, Pablo Shong Hassan y compañeros mártires. Se veneran en este día en común celebración todos los 103 mártires en Corea que testificaron con valor la fe cristiana, introducida por algunos laicos y después alimentada y reafirmada por la predicación y celebración de los sacramentos por parte de los misioneros. Estos atletas de Cristo consagraron con su sangre preciosa las primicias de la Iglesia coreana. Fue la primera canonización que se realizó fuera de Roma en los últimos 700 años. El primer sacerdote coreano y sus 102 compañeros eran los premiados con la santidad. El primer contacto entre el catolicismo y un grupo de coreanos fue en el último tercio del siglo XVIII, cuando unos diplomáticos coreanos conocieron en Pekín a los jesuitas, quienes los recibieron amablemente en su casa, les enseñaron las iglesias abiertas en la ciudad y les dejaron libros, entre ellos el catecismo. Fueron los laicos la primera comunidad primitiva de la fe cristiana. Hacia 1836 llegaron los primeros procedentes de Francia. San Andrés Kim Tangón, patrono de Corea del Sur, es el primer sacerdote de la iglesia de origen coreano. Creció conociendo el valor de defender su fe. Nació el 21 de agosto del año 1821 en el seno de una familia noble de conversos coreanos. Siendo muy niño, su padre Ignacio Kim fue martirizado por predicar el cristianismo, religión prohibida en la Corea confucionista. Su madre fue destinada a vivir en la calle y pedir limosna debido a la represión religiosa que azotó Corea y que hoy, un siglo más tarde, aún es vigente. Andrés recibió el bautismo a los 15 años. En 1836 fue elegido como seminarista por un misionero que pasaba por su población y viajó 1.300 millas hasta el seminario más cercano de Macao, China. En 1844 fue ordenado diácono y un año más tarde ordenado sacerdote en Shanghái. Regresó a Corea a predicar y evangelizar, y allí cumplió la labor pastoral. Le asignaron las tareas de preparar el camino para la entrada de los misioneros por mar para evitar los guardas de la frontera. En ese momento, se buscaba suprimir el cristianismo y muchos cristianos fueron perseguidos y ejecutados. Practicaban en secreto su fe. Andrés sirvió al Señor como sacerdote solo un año, porque en junio de 1846 fue arrestado, torturado y enviado a una cárcel en Seúl. Allí estuvo 3 meses y el 16 de septiembre fue decapitado con solo 26 años. Entre sus pertenencias se encontró una carta en coreano dirigida a sus fieles. En este difícil tiempo, para ser victorioso se debe permanecer firme usando toda nuestra fuerza
y habilidades como valientes soldados completamente armados en el campo de batalla. Decía: San Pablo Shonhasan, uno de los mártires coreanos de la Iglesia Católica, coordinó la primera comunidad de católicos aún durante la persecución. Nació en Mangyeong en 1795, en el seno de una noble familia tradicional. Su padre Agustín Shonhokon y su hermano fueron martirizados cuando él tenía 7 años. Su madre Cecilia y la familia sufrió mucho. Los bienes se los confiscaron y los dejaron en pobreza extrema. Ella, mujer muy devota, educó a Pablo muy bien. A los 20 años dejó la familia para reorganizar la iglesia en Seúl y pensó en traer misioneros. Se convirtió en intérprete y viajó a Pekín para solicitar al obispo enviar misioneros. Nombró uno, pero falleció antes del viaje. Él y sus compañeros escribieron al Papa solicitando el envío de misioneros para Corea. El 9 de septiembre de 1831 se estableció en Corea el Vicariato Apostólico y fue nombrado el obispo Imbert para el cargo. Pablo lo introdujo a Corea, lo llevó a su casa y ayudó durante su ministerio. Monseñor pensó que él podría ser sacerdote y empezó a enseñarle teología. Pero se inició una nueva persecución y el obispo escapó. Pablo, su mamá y hermana fueron arrestados. Pablo fue presentado ante un juez que le dijo: «Usted tiene derecho a escribir, pero el rey prohibió su religión. Su deber es renunciar a ella». Pablo replicó: «Soy cristiano y lo seré hasta mi muerte». Sufrió una serie de torturas. Su rostro permaneció sereno, tranquilo y finalmente fue decapitado en Seúl el 22 de septiembre del año 1839. Las figuras de el padre Andrés y Pablo son solo una pequeña muestra de la persecución religiosa a los cristianos en el Oriente. Hoy los católicos no gozan de plena libertad para practicar su fe y, como sucedió con estos santos, siguen siendo perseguidos por sus creencias. Su amor a Dios y a la Iglesia fue reconocida y exaltada con la canonización de San Andrés Kim y San Pablo Shong en Seúl el 6 de mayo de 1984, junto con 101 mártires más por su santidad San Juan Pablo II. Resaltó en la homilía de este día que la Iglesia coreana es única porque fue fundada completamente por laicos. Es una iglesia joven, fuerte, azotada por un sinnúmero de persecuciones, pero que puede gloriarse de tener en menos de un siglo cerca de 10.000 mártires. Enseñanza para la vida. La fortaleza y el asumir con convicción las creencias religiosas son muy necesarias en esta época, cuando ser católico es motivo de burla, desprecio, rechazo y hasta, en muchas partes, ser víctimas del martirio. Pidamos al Señor una fe firme y la fortaleza para defender nuestro compromiso cristiano y vivir en el Evangelio. Oración de agradecimiento por la visita del Papa Francisco a Corea. Oh Dios, Padre, tú que eres amor, te agradecemos por haber instituido la Iglesia Católica en Corea, sin la ayuda de los misioneros, sino solo con tu gracia. Nuestra Iglesia se honra por beatificación de los mártires, que será celebrada por el Papa Francisco en ocasión de su visita a Corea. Gracias además por habernos ofrecido la oportunidad de una nueva evangelización de Asia a través de la Jornada Asiática de la Juventud, a la cual vienen convocados jóvenes provenientes
de diversos países del continente. Ayúdanos para que, tomando el ejemplo de nuestros mártires, podamos renovar nuestra fe y la de nuestra Iglesia, y por medio de eso evangelizar nuestra sociedad. Ayúdanos a llegar a ser una comunidad que sepa acompañar a los que sufren, a los marginados y a los pobres, que sepa transmitir a todos los hombres la luz de la fe y promover la cultura del amor, de la paz y de la vida. Te rogamos para que nuestro pueblo se reconcilie a través del Evangelio y realice la paz y la unidad en la península. Por medio de esto, haz que proclamemos el Evangelio a todos los pueblos de Asia y haz que tu luz y tu gloria iluminen todo el mundo. Por Cristo nuestro Señor. Santa María y San José, patronos de la Iglesia en Corea, rogad por nosotros, santos mártires coreanos. Rogad por nosotros. Amén.